El Morral del Cazador. Muy buenos días, amigos míos, aquí estamos una semana más con un nuevo programa del Morral del Cazador, el número 33, y con el calor ya instalado entre nosotros. Madre mía, el verano que nos espera. Menos mal que veo que os estáis movilizando y gestionando vuestros campos para que no les falte ni agua ni comida a nuestros conejos, nuestras perdices, nuestros venados y todos los animales que se aprovechan de nuestra gestión. Soy Javier Pérez y os voy a acompañar durante una hora. Espero que sea de vuestro agrado los contenidos de esta semana, que como siempre comenzarán por un repaso de las principales noticias de la semana. Continuaremos con el pronóstico del tiempo y en la entrevista de la semana hablaremos con Carlos Otero Muerza, ingeniero y asesor de la Escuela de Ingenieros de Montes y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el grave problema por el que atraviesan las cabras del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama a causa de las paralizaciones que sufren las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid por culpa del PACMA, que como ya sabéis, pues paralizó las medidas que estaba tomando la Comunidad de Madrid para rebajar las poblaciones de cabras y bueno, pues ahí seguimos, todo paralizado, menos las cabras que siguen reproduciéndose como ocurre en la naturaleza. Así que pues nada, a ver qué nos cuenta Carlos. Y volvemos con un nuevo sorteo de una camiseta del programa. Como recordaréis, hace un mes tuvimos sorteo, pues volvemos con un nuevo sorteo y que será el último antes del parón veraniego, y que ya sabéis que para participar solamente tenéis que en Facebook, en el grupo El Morral del Cazador, compartir la publicación del programa, en Twitter, en el perfil @elmorralcazador, retuitear el tuit con el enlace del programa, o bien mandando un correo a elmorraldelcazador@gmail.com diciendo que queréis participar en el concurso. Tenéis hasta el programa del 14 de julio para participar. Así que, sin más, pasamos al resumen de noticias. Como siempre, las noticias vienen de la mano del portal CazaWorld, donde podemos leer que la Guardia Civil ha identificado a dos personas de 39 y 42 años de edad y con domicilio en Huelva cuando transportaban en el maletero de su vehículo 4 cabezas de corzo, 3 precintos colocados irregularmente y contraviniendo la normativa al respecto, carne procedente de los animales abatidos y las armas utilizadas para ello. Una vez más, y ya van 14... el éxito ha sido el denominador común de la 14 jornada sobre gestión cinegética y medio ambiente celebrada la semana pasada en Portas. Más de 2 centenares de asistentes pasaron el día 3 por el Auditorio de Azucarera de Portas para participar de la jornada y presenciar las diversas ponencias que nos trajo hasta el Morral del Cazador Manuel Martínez hace unas semanas. Agentes de la Brigada de Protección Medioambiental de la Policía Foral de Navarra han denunciado recientemente a 2 hombres por infracciones a la Ley Foral de Caza y Pesca, por lo que también se les incautaron las armas que portaban. Los agentes comprobaron que los 2 hombres se encontraban cazando en época de veda en una zona señalizada como reserva de caza y haciendo uso de un vehículo como medio de transporte y ocultación. Además, carecían de autorización del titular del acotado de Ablitas y llevaban un arma semiautomática con más de 2 cartuchos en el cargador, el rifle cargado con 5 balas con intención de abatir alguna pieza de caza mayor mientras recorrían las diferentes zonas del acotado en el vehículo. La Federación Extremeña de Caza patrocinará este año un curso de verano sobre el mundo cinegético que se celebrará en el mes de septiembre en la Universidad de Extremadura, un proyecto sin precedentes en este sector que se desarrollará bajo el título La caza en el entorno del turismo, la empresa y el desarrollo rural. Se trata de un curso de 20 horas lectivas que abordará la caza como sector generador de empleo y motor económico regional orientado al desarrollo de las zonas rurales. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha modificado una orden del anterior Gobierno Popular por el que se establecen la composición y las normas de funcionamiento de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza. En virtud de esta modificación, dicha comisión no podrá homologar como trofeo el arrui, a no ser una especie cinegética. Un hombre de 67 años se habría tirado para sacar a sus perros, pero le fue imposible volver a salir.
La Guardia Civil está investigando los hechos y al parecer el cuerpo hallado en la balsa de agua cercana al municipio se corresponde con las de Felipe S.Z., un galguero de 67 años al que se le conocía por el sobrenombre del Cuco, que habría caído al intentar sacar a sus perros que se habían precipitado antes que él. Un jabalí se cuela en urgencias de un hospital de Tarrasa. El animal apareció herido y descontrolado en las urgencias del hospital y acabó muriendo tras suministrarle sedantes. El ejemplar formaba parte de un estudio de fertilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona para controlar las poblaciones salvajes de jabalí. Y qué curioso, ¿verdad? Un jabalí de los que han utilizado, como decíamos en la noticia, para los estudios de fertilidad, estos que estaban dándoles pienso y les estaban poniendo inyecciones para que no fueran fértiles, para que no pudieran reproducirse. Resulta pues que el animal apareció herido y descontrolado en las urgencias del hospital. Bueno, pues a lo mejor da que pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que en esta situación el animal no sufre? Bueno, ahí lo dejo, animalistas. Y finalizamos el resumen de noticias con un accidente en la que un hombre de 52 años ha resultado herido por un tiro de escopeta accidental de un compañero mientras cazaban conejos en Cañadermosa. El herido fue trasladado por miembros de la Unidad Móvil de Emergencias hasta el Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca. El tiempo. Y como todas las semanas, llega el momento de saber qué es lo que nos tiene deparado el tiempo para los próximos días. Que por lo que parece, bueno, pues parece que Lorenzo va a apretar de lo lindo, porque se esperan temperaturas bastante elevadas en general en toda España, desde hoy mismo e incluso hasta la próxima semana, bien entrada la semana. Pero bueno, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, que ahí sí que nos van a poder decir bien un pronóstico para estos días. Muy buenos días. Buenos días. Este viernes mandarán las nubes de tipo alto en casi todo el país, con nubes que serán más abundantes y de tipo bajo en zonas del Cantábrico y en Galicia, aunque la tendencia es que se abran claros a lo largo del día. Durante la tarde aparecerán algunas nubes de evolución en puntos de los Pirineos que podrían dejarnos algún chubasco tormentoso, aunque en general sería de carácter débil y disperso. Las temperaturas no van a cambiar demasiado, pueden bajar en zonas del interior oeste de la península, aún así los termómetros superarán fácilmente los 30 grados en zonas del centro y los 34 grados en zonas del sur, aperitivo del calor que pasaremos de cara a los próximos días. Y es que de cara al fin de semana predominará el sol y el tiempo estable, con algunas nubes altas en puntos de la península y algunas nubes de tipo bajo en zonas del estrecho y el Mediterráneo, pero lo más destacado será el calor y las altas temperaturas que subirán en toda la península y en las Islas Baleares. El domingo comenzarán a bajar en puntos de Galicia y en zonas del Cantábrico, pero se podrían dar estos siguientes valores en el resto del país: entre los 37 y los 39 grados en Córdoba o Sevilla, entre los 36 y los 38 en Zaragoza, Valladolid o Madrid, y rondando los 35 grados en puntos como Huesca, Murcia o en Granada. Por lo tanto, el calor protagonista de los próximos días. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y hablamos dentro de 7 días. Un abrazo. El morral del cazador. Bien, pues como os decía en la presentación, vamos a tratar el tema de la cabra en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y como bien sabéis todos, pues la Comunidad de Madrid puso en marcha la campaña en la que tenía pensado pues regular la población de estos. La población actual era y son de 4.500 y la querían reducir a la mitad por el bien de los propios animales y del parque. Pero como recordaréis, el partido político PACMA presentó una denuncia contra la Comunidad de Madrid y el juzgado paralizó la campaña, por lo cual la situación sigue estancada y sin avances. Desde varios puntos y entidades están saltando las primeras voces de alarma ante los posibles próximos problemas que puede acarrear las actuales poblaciones, y una de estas entidades es la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, que hace un mes aproximadamente sacó un comunicado alertando de la situación. Y para ayudarnos a comprender bien todo y para informarnos, hoy tenemos el placer de presentarles en el programa a don Carlos Otero, que es asesor técnico del Colegiado de Ingenieros de Montes y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas, Javier, ¿qué tal estás? Pues fenomenal y encantado de
de que una persona con tus conocimientos pues, esté con nosotros y que nos pueda ilustrar un poco de cómo está la situación actualmente. Pues nada, encantado de contaros un poco también nuestra versión y nuestra visión de las cosas. Pues es que, bueno, vuestra visión que no es cualquier visión. Como yo digo, si en las administraciones y en las consejerías que dependen de medio ambiente hubiera gente que sabe del tema, pues como ingenieros de montes o personas que están a pie de campo, las cosas serían muy diferentes. Desde luego, eso no te quepa duda. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues mira, la situación es la que se podría encontrar después de unos cuantos años, hablamos desde el año 1987, con una especie que ha desarrollado, una especie con una dinámica poblacional importante, perdón, que ha desarrollado un crecimiento acorde con la ocupación de un nuevo espacio natural. Quiero decir, es diferente cuando tú hablas de poblaciones que ya están establecidas Claro. con poblaciones que están colonizando el territorio. El caso de la cabra montés no hay que olvidar que es una especie endémica española. Es un valor zoológico importantísimo que tenemos los españoles y además tenemos una responsabilidad muy grande de recuperarla. Y además es una especie que está perfectamente adaptada a las condiciones ecológicas, en este caso de la Sierra de Guadarrama, donde existió en gran número históricamente, ¿no? Entonces, la cabra montés, Javier, me interrumpes cuando quieras Sí, con las no, preguntas que tú consideres tranquilo. oportuno, ¿eh? Sí, sí, no, tú tranquilo, que nosotros te escuchamos. Perfecto. Pues en el año 87, en 1987, traemos unos ejemplares de la Sierra de Gredos, de la vertiente sur de la Sierra de Gredos. O sea, de la parte de Cáceres. De la parte cacereña, exactamente. Uh-huh. Y son ejemplares, casi todos ellos jóvenes o inmaduros, que son los más fáciles de capturar, porque se capturaban algunos persiguiendo un poco las hembras, agotándolas a la carrera, o sea, imagínate un poco el procedimiento tan rústico, y algunos ejemplares un poco más grandes con rifles anestésicos. Con este método, que fue muy trabajoso y que también copiaba también los métodos que había usado Jesús Losa para hacer el traslado de las cabras de Gredos a la Sierra de las Batuecas en Salamanca, que tuvo tantísimo éxito, sí. Pues hicimos como dos expediciones de cabras. Entonces las cabras las íbamos agrupando en Gredos y de ahí en dos expediciones luego se trasladaron a Miraflores, un cercado muy grande que construyó la Comunidad de Madrid para que se aclimatasen un tiempo. Sí, por la parte de Canencia o por ahí. Efectivamente, por esa zona. Entonces al final pues se vieron juntar, yo creo que no llegaron ni a 100 ejemplares, aunque yo luego no sé si la Comunidad de Madrid adjuntó un ejemplar más traído también de Gredos, ¿sabes? Pero hablamos de unos 100 ejemplares. Claro, parece asombroso, estamos hablando del 87, que hace unos 30 años, que en 30 años hayamos pasado de 100, vamos a poner 100 o 120 ejemplares, a casi 5.000. Porque estamos hablando de 4.500 ejemplares, la población actual, pero olvidamos que la paridera de este año, pues eran otros 1.000 y pico ejemplares. Sí, porque hay que tener en cuenta que hay muchas cabras que pueden parir dos. Dos, ¿no? Y además que si la población son 4.000, la población de base son 4.000, como mínimo hay 2.000 cabras y esas 2.000 cabras como mínimo van a echar al mundo 1.500 o 1.200 cabritos. o 1.500 cabritos, y 1.200 o 1.500 chivos, ¿no? Entonces quiero decir que hay una población boyante, con una dinámica poblacional muy fuerte, muy poderosa. Tremenda. Propia de una población, como digo, que estaba colonizando un nuevo hábitat. El hábitat el nicho de la cabra estaba vacío, estaba sin ningún herbívoro que lo aprovechase. Y me puedes decir, oye, pero es que había cabras domésticas, pero es que la cabra doméstica no llega a aprovechar los recursos de la cabra montés, porque la cabra montés es más rústica y se mueve con más soltura por los riscos de la sierra, incluso en áreas de estas de canchos graníticos que son tan resbalosos porque tienen musgo y todos sabemos que los batacazos que te puedes pegar cuando andas por allí recién llovido, y las cabras con esas almohadillas tan buenas que tienen en las No, me parece en las mentira, pezuñas. como desde recién nacidos se enganchan, parece que tienen ventosas en Efectivamente, las pezuñas, o sea, se mueven con una soltura increíble, ¿no? Entonces acceden a sitios de comida donde no accede ningún otro herbívoro. De todas formas, tú has dicho lo de las cabras y te doy la razón, pero las cabras tampoco llegan a la altura, las cabras domésticas no llegan tampoco a la altura a las que están las cabras salvajes. Podrían llegar en verano. Sí, pero tampoco,
Sí se ven, pero la cabra yo creo doméstica a lo mejor está rondando hasta, yo la he visto, porque yo lo he comprobado hasta los 1500, 1600 metros, pero tampoco sube mucho más arriba, o sea, no pueden compartir hábitat, pero que no es el caso, vamos. No compiten. Y Eso es. además, el caso actual de las cabras domésticas y las cabras silvestres del Guadarrama es que cada vez hay menos cabras domésticas, como todos sabemos. O sea, es un ganado que está en regresión por diversas causas y con la alegría de unos y la tristeza de otros, pero es una realidad, ¿no? Entonces nos encontramos en unas condiciones, muy interesantes desde el punto de vista ecológico, ¿no? Porque es una especie que había desaparecido, que se ha recuperado, que hay una población boyante, pero como he comentado muchas veces que ha pasado más con otros herbívoros, otros ungulados, caso del jabalí o caso del ciervo, o sea, podemos morir de éxito, porque, o sea, lo que no cabe duda es que ha sido un éxito el recuperar la cabra montés, y lo será si la cabra montés la reintroducimos en otros macizos montañosos donde existió históricamente y donde seguro que se reproduce otra vez, digamos, el proceso va a ser igual que el del Guadarrama, ¿no? Como ha pasado también en las Batuecas de Salamanca, en tantas sierras de tantas de la geografía española, vamos, tantas provincias españolas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que la Sierra Guadarrama no es infinita, tienes un espacio finito geográficamente. Es lo que te iba a decir, que no se les puede poner coto, porque ellas, lógicamente, van colonizando terreno, entonces... Claro, pero incluso con ese instinto que podríamos decir, oye, vamos a soltarlas, pensemos, ¿no?, por un momento. Vamos a soltar las cabras en el centro del Pirineo y que se extiendan para los dos lados. Tenemos ahí casi 1000 kilómetros de cordillera, ¿no? En el caso del Guadarrama, aunque es un macizo importantísimo, hemos nosotros, los humanos, las personas que vivimos ahí, hemos puesto limitaciones. Hemos hecho carreteras, hemos hecho vías de comunicación, caminos forestales, pistas de esquí, urbanizaciones, presas, pueblos, ciudades donde vivimos y donde constreñimos el espacio de las cabras. Entonces las cabras no se pueden ir para donde quieran de una manera infinita, o sea, están limitadas porque nosotros las estamos limitando, sin quererlo, por supuesto, pero estamos ocupando un territorio que disputamos tanto las cabras como otros animales. Quiero decir con esto que la expansión natural de la especie está limitada geográficamente. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una sobrepoblación. La cabra sigue criando, porque no entiende de estas cosas que estamos hablando nosotros, nadie se las ha explicado, y siguen quizás criando a su aire. Si se lo explicáramos lo entendería bastante mejor que muchos partidos políticos, ¿eh? Seguramente. Y entonces las cabras pobres están a lo suyo, comiendo vegetales, y no saben si un vegetal es escaso o es abundante, o está prohibido y protegido por la ley, no lo saben, y por lo tanto se lo comen, y siguen criando a su aire, ¿no? Claro, la cosa es que siempre han existido factores naturales, pero realmente, bueno, pues no nieva como nevaba antes, no existen los mismos depredadores o la misma cantidad, sí, lobo hay, lo que pasa es que no lo hay la cantidad que a lo mejor lo había hace 100 años. Entonces, lógicamente, las poblaciones aumentan. Claro. O sea, los idealistas dicen, bueno, vamos a esperar porque seguro que la población se regula sola. Y no les falta razón. Las poblaciones al final se regulan solas. Sí. Eso lo sabemos, ¿no? Pero con la calidad que viven no es la más adecuada. Claro. Entonces, ¿qué estaría pasando ahora? O sea, lo que pretende el grupo PACMA es un poco que la población se autorregule. O sea, quieren que no haya que no existan más que procesos naturales. Pero claro, procesos naturales en un ecosistema intervenido por el hombre desde hace algunos miles de años, porque estamos ahí pastoreando con aprovechamiento forestal, de pastos, de caza, leña, de pesca, de todo, ¿no? O sea, está intervenido. Estamos ahí, o sea, nosotros estamos ahí. Nadie nos puede decir que no estamos ni que somos invisibles. Estamos ahí y lo queramos o no, estamos interfiriendo. Entonces, en condiciones naturales, dices, oye, pues un nevazo de estos fuertes como el que hubo el año pasado en los picos de Europa, si te acuerdas, vamos, nos acordamos todos, que murieron miles de herbívoros, domésticos, silvestres, muchísimos venados, con
con la nieve por la panza que no podían ni No avanzar, podían moverse, sí. que se quedaban muertos de frío, helados, congelados, porque no tenían comida, acceso a comida tampoco. Refugiándose en garajes y en puertos. Efectivamente, Sí, sí. yo me acuerdo la imagen de un venado allí refugiado Sí. en un establo, en mitad de un pueblo, o sea, era una cosa dramática. Entonces, un meteoro de esas características te regula la población. Sí. Vale, si te la regula, te mata a la mitad. Mm. ¿Vale? Eso es una regulación natural. Otra regulación natural que podrían ser los lobos, pues no tienen capacidad para tantas cabras. Si me dijese que hay 20 cabras, Claro. pues igual controla la mitad. Pero si hay 5.000 cabras, o 6.000 ahora con los chivos, Tiene que ver la mitad, 2.500 lobos. claro. Pero ¿qué pasa con los lobos, Amara? Los lobos no son tontos. Los lobos son unos predadores que se guían por un principio que lo definió muy bien el doctor José Antonio Valverde, el creador del Parque Nacional de Doñana, un biólogo respetadísimo y admiradísimo por mí, y yo siempre he dicho que si hubiese nacido en otro país, en Alemania o en Estados Unidos o en Suecia, sería premio Nobel, eso Sí. con toda seguridad, Sí. porque era una mente brillantísima. Pues él enunció un principio que es el del gasto de energía. Es decir, los predadores tienden por lo general, o sea, son oportunistas, ¿no? O sea, si encuentran una pieza, una presa, una especie de presa al alcance, la capturan. Si está herida, mejor para ellos, porque Claro. gastan menos energía. O enferma, o lo que sea. Exacto, si está disminuida. Pero, en condiciones normales, su índice de apetencia de esa presa son más apetentes cuanto menos energía necesitan para capturarla a igual peso de biomasa. Es decir, para un lince es más fácil capturar un conejo que una perdiz, y captura conejos. Para un lobo es más fácil capturar una cabra doméstica que una cabra silvestre, porque corre menos, tiene menos facultades y captura la cabra doméstica. O una oveja, o un potro. Entonces el problema del lobo, porque era uno de los argumentos que tenían estas asociaciones, es metamos lobos y ese es el factor natural que necesitamos para regular las poblaciones. Eso, en la teoría, está muy bien. Y idealmente es maravilloso pensar que va a llegar el lobo y él solo va a conseguir regular las poblaciones y todo va a funcionar estupendamente. Sería maravilloso. Pero la realidad es que no es así. Eso es una utopía. O sea, no es así. Pero, y además, para mí lo más grave no es que solamente lo diga un partido político, pues que pueda hablar desde el desconocimiento y desde el no haber estudiado casos así, pero que un agente forestal, como que lo estuvimos comentando aquí al principio de este año, de esta temporada, en un programa, que apareció una cabra devorada por lobos en la zona de la Pedriza. Sí. Y bueno, pues el propio agente decía que el lobo era el mejor depredador y que no había que tocar las cabras, que ya el lobo se iba a encargar. Entonces, claro, yo lo que le estoy diciendo, digo, sí, digo, si no te quito razón, digo, tienes toda la razón. Digo, pero en primer lugar, tú no sabes en qué circunstancias ha muerto esa cabra, porque puede haber muerto de vieja, por ejemplo, y los lobos la han encontrado y luego se la han devorada, comido. efectivamente. Digo, pero un lobo, que lo dije yo, digo, un lobo si tiene a la misma distancia cabras domésticas y lo que tú has dicho, cabras salvajes, va a tirar siempre hacia la cabra doméstica. A lo más fácil. Es lógico, es lo más normal. O si tiene vacas al lado y cabras, va a tirar por las vacas. A lo más fácil, eso no te quepa duda. Él no tiene que esforzarse más. Pero ya no solo eso, yo le decía, digo, ¿y usted se ha parado a pensar el problema que sería tener para regular las 4.500 o 5.000 cabras que tenemos en el parque natural, la cantidad de lobos que tendría que tener? Usted tendría que cerrar la Pedriza, por ejemplo. Sí, a ver quién da permisos a los paseantes ahí por ahí con la cantidad de lobos que habría que tener. Pero vamos, claro. yo creo que ese debate habría que evitarlo, ¿sabes? Porque nos vamos por terrenos ya resbaladizos. O sea, el lobo yo creo que ya está en el Guadarrama, como está en muchos sitios donde no pensamos que está y ya está. Está, y poblaciones asentadas, ¿eh? Y poblaciones además asentadas, como tú dices. Todos estamos encantados que el lobo se haya recuperado. Totalmente. Yo cuando hablo con gente que va de caza o gente propietario de fincas o gente que le gusta el campo, estamos todos encantados que el lobo se haya recuperado. Sí. Es otra especie ibérica, es Canis lupus signatus, es nuestra especie endémica, subespecie endémica, perdón. O sea, estamos todos encantados que el lobo se recupere. Como estaremos encantados que el lince se recupere y que el oso se recupere. Totalmente. Porque eso es una sensibilidad natural que tenemos todos los cazadores y todos los propietarios de fincas y todos los que andamos por el campo. Estaremos todos encantados. Pero vamos a ser un poco consecuentes y usar nada más que un poco de sentido común.
un poco de sentido común, porque la población de cabras de Guadarrama se va a regular, se va a regular. Si no la regulamos nosotros, se va a regular sola, porque es un mecanismo natural, se va a regular sola. Entonces, ¿cómo salir de esta situación, de este impasse, de esta situación tan extraña que se ha producido, ¿no? Pues alguien tiene que tomar una decisión. Yo no sé quién la tomará al final, si la justicia, si la administración regional, si vendrá un ente superior que nos diga, hombre, pero pongan un poco las cosas en su sitio, apliquen un poco el sentido común, que yo creo que tienen ustedes bastante, apliquen solamente un poquito, ¿no? Pero yo no sé si os habéis dado cuenta vosotros, bueno, tú que estás más metido en este mundo, que cada vez son más frecuentes que pasen este tipo de sentencias, que les den la razón, que paralicen actuaciones como la que se iba a llevar a cabo en la en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, y que interfieran en la gestión de cotos, de recursos naturales, sin tener conocimiento alguno, simplemente por el hecho de no queremos que sufra el animal. Sí, eso es así. O sea, es lamentable, pero es así. O sea, y además son muchas veces sugerencias, iniciativas e intervenciones que se alejan de la realidad, porque es decir, no, es que pobres animales van a sufrir, pero claro, pero si el sufrimiento es inherente a la vida, o sea, ¿quién lo niega? O sea, los humanos sufrimos y los animales sufren, claro. y unos animales se comen a otros y el que se lo han comido pues sufre. O sea, eso es innegable. O sea, el mundo es así y la naturaleza es así. Estamos hartos de ver documentales en la televisión todos los días de leones devorando animales a los que asfixian mordiéndole la garganta. O sea, en fin, hay que ponerse en el papel del búfalo, del antílope o de la gacela, ¿no? Claro. O sea, es así. O sea, la naturaleza es sangrienta y hay muerte. Para que unos vivan, otros tienen que morir. Entonces, a lo que íbamos, que no me quiero ir tan lejos como África, ¿no? El tema del Guadarrama es un tema que estallará, y entonces aquí va a haber dos perjudicados gravemente, que va a ser la propia población de cabras montesas y los ganaderos y las personas que viven en la Sierra de Madrid. Y eso no hay que olvidarlo. O sea, que dentro de unos meses, a lo mejor Pacma no puede ni pisar por la Sierra de Madrid, porque la gente va a estar bastante enfadada, por no decirlo de otra manera, bastante enfadada con ellos, ¿no? Porque, ¿cuál puede ser el epílogo de toda esta historia? Pues lo lógico y lo normal sería que los técnicos que entienden de esas cosas aplicasen sus conocimientos a resolver este problema. Entonces, oye, hay muchas cabras, pues hay que reducirlas, hay que reducir ese número. Estamos hablando de densidades de más de 41 cabras por cada 100 hectáreas, que son densidades de densidades altas de herbívoros, por ejemplo, en la Sierra de San Pedro, o en los montes de Toledo, o en la Sierra de los Nachuelos, en fincas que están muy manejadas y que tienen muchos recursos tróficos. O sea, estamos hablando de poblaciones muy densas, muy densas. Y además, una densidad también que no está bien expresada, porque hay un núcleo de esta población de cabras, donde la densidad puede pasar de 100 cabras por cada 100 hectáreas. Fíjate. Luego, en la zona ya donde te vas alejando de ese núcleo, la densidad es menor. Pero en el núcleo de donde existe la población, la densidad está pasando de 100 cabras por cada 100 hectáreas, que es una barbaridad. ¿Esa zona, que la zona de la Pedriza puede ser, o qué zona es? El corazón de donde están asentadas las cabras, que es la zona de la Pedriza, ¿sabes? Entonces los técnicos que dicen, hombre, habría que reducirlo, hay una cifra mágica que usan todos los técnicos que manejan poblaciones de parques nacionales, de herbívoros en parques nacionales, que hablan también de 14 o 15 cabezas por cada 100 hectáreas. Yo a lo mejor no iría a tanto, quiero decir, a bajar tanto. O sea, el campo mantiene más que esas 14 o 15 cabezas, que son datos que han sacado de estudios que se han hecho en el norte de Inglaterra y en Escocia. O sea, todo hay que decirlo. No, que el terreno no tiene nada que ver con lo que hay No aquí. tiene nada que ver. O sea, aquí podemos admitir densidades un poco más altas, de más de 20 o más de 25 cabras por cada 100 hectáreas, sin ningún problema. Pero no 40 y tantas o 100, como es el caso, ¿no? Sí, o sea, entonces, la media está en 42, pero hay zonas mucho más densas, ¿no? Entonces, bueno, la solución es extraer cabezas de ganado de esa zona, porque esto es ganado silvestre, pero sigue siendo herbívoros que comen hierba y vegetales, como las cabras domésticas o las ovejas, ¿no? Entonces aquí el quid de la cuestión, la batalla dialéctica y toda esta situación tan extraña que se ha producido es por el método de extraer esas cabras. Claro. Esa es la clave, ¿no?
Entonces, como yo digo, como no espabilemos, va a ser la propia naturaleza la que lo va a regular. Sí. Pero antes de Bueno, llegar a eso, que ya hay sería... casos de sarna, ¿eh? Bueno, antes ni siquiera de mencionar eso, vamos a decir qué es lo que habría que hacer a nuestro juicio, a juicio del Colegio de Ingenieros de Montes, ¿no? Yo creo que hay un plan que se aprobó y que está refrendado por técnicos que, en fin, no se hizo en una tarde de verano tomando cañas. O sea, es un plan técnico muy pensado, muy meditado, se han tenido en cuenta todos los factores, se han tenido en hecho cuenta... a pie de campo. Por gente que conoce aquello, que lo está pisando, con los conocimientos de la gente que está allí, tanto de guardas como de gente que está en el campo. Sí, ganaderos. Y teniendo en cuenta todas las sensibilidades, es decir, vamos a proponer cosas que, en fin, que no hieran demasiado las sensibilidades más hipersensibles, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a sacar algunas vivas, todas las que se puedan, porque con esos contingentes que podamos sacar, crearemos otros núcleos nuevos y garantizaremos ya de una vez por todas el futuro brillante de esta especie que, como digo, es una especie zoológica única nuestra, endémica totalmente. de España, que solo existe en España. Pero bueno, ahora creo ya... Luego somos tontos y nos la llevamos a Francia. Creo ya que algunas han pasado a Portugal por su pie y otras les hemos olvidado que se vaya para Francia, sí, efectivamente. Pero eso no cabe duda que es un endemismo ibérico, ¿no? Con un valor zoológico indudable. O sea, que sería muy bueno que de esas poblaciones capturadas pudiésemos crear otros núcleos poblacionales. Fíjate las sierras que hay en Guadalajara, o sea, qué maravilla, están vacías, ese nicho está vacío, está vacío. No, y que pasa como en la RUI, puede pasar en Murcia, que es, como decía el vicepresidente de una sociedad de cazadores de Totana, es el mejor bombero que puede tener el monte. Efectivamente, el mejor arruy, bombero, y en este caso la cabra. El mejor abastecedor de necrófagos, pues no olvidemos que todas las cabras que se mueren por ahí, pues las comerán al final. Buitres. O buitres, o lobos, ojo, o los lobos, o el águila real, que también come carroña, o el águila imperial, que también come carroña, o el alimoche. Especies que tenemos en el parque natural, o sea, todas. Que de alguna manera enriquecemos todo el contingente poblacional de especies naturales. O sea que no cabe duda que el crear nuevos núcleos de cabra es bueno, intrínsecamente hablando, ¿no? Pero hay otras que no se pueden capturar vivas porque no entran a los capturaderos y hay que reducir esa población. Y entonces entra aquí el tema de la caza. Y señores, hay que cazar, porque las especies, vamos a ver, la cabra es una especie que tiene una estrategia de supervivencia, como otras muchas especies en la naturaleza, ¿no? Y la estrategia de reproducción se llama R en términos biológicos. Y son especies que se reproducen rápido, o sea, con muy jóvenes, y, o sea, traen al mundo muchos descendientes. El caso más paradigmático de esta estrategia sería, por ejemplo, el conejo o el ratón, ¿no? Que tienen muchas camadas muchas veces al año y están pariendo desde que son jovencillos y en cuanto tienen 3 meses ya pueden parir. Sí, que la madurez sexual es muy temprana. O sea, su estrategia de supervivencia, la que ha desarrollado esa especie durante millones de años, es traer al mundo cuantos más ejemplares mejor. Así garantizan la supervivencia de la especie. Porque dan por sentado, al ser especie expresa, de que va a haber un gran desgaste de la especie. Claro. Es decir, todos los predadores van a intentar comerse esa presa, porque es especie presa, o sea, ese es su papel en la naturaleza. Entonces, se lo comen los lobos, se lo comerán los pequeños, los chivos se lo comen las águilas reales, los zorros, y si incorporamos al hombre hace pues 1 millón de años, pues el cazador prehistórico, el neolítico, el paleolítico, los de la edad de bronce, los de la edad del hierro y los otros. Y aquí estamos. Y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 1 millón de años, ¿no? Exacto. Entonces nos dirán, sois unos retrógrados prehistóricos, unos animales no evolucionados. Pues algo de eso hay, efectivamente, algo de eso hay. La caza es muy compleja para explicarla ahora, pero también es un instinto natural básico de la raza humana, ¿no? Totalmente. Y hay que respetar todo, Entonces habrá caza técnica de gestión que habrá que hacer y habrá caza deportiva. Eso es. Y yo entiendo que haya gente que le moleste, como a mí me molesta la gente que solo come vegetales, no lo entiendo. Sí, además de no ser sano. El organismo no está hecho para eso. Claro, y lo respeto, y no digo nada. Y si ceno con ellos, pues los miro con curiosidad y me parece fascinante que hayan descubierto unas posibilidades que yo no he descubierto nunca. Claro. Pero los respeto. Quiero decir, hay que tener un respeto por los demás y por sus cosas. Y me dicen, no, es que pues no debería matar animales.
pero es que estos animales son presas y tienen que jugar ese papel en la naturaleza, no pueden jugar otro. Es que queremos jugar a ser dioses. Efectivamente, o sea, queremos intervenir en todos lados. Señores, vamos a dejar que parte se suceda sola y donde esa sucesión de fenómenos solitarios no pueda darse, pues tendremos que intervenir, que para eso estamos ahí. Y si se viene haciendo durante tantos años así y ha dado resultado, ¿por qué cambiarlo? Entonces, resumiendo, habrá que sacar unos ejemplares vivos, los que se puedan, y crear otros contingentes de cabras por ahí, otras Que eso poblaciones. ya se viene haciendo, ¿eh? Algunos se recuperan. Efectivamente, se han ido capturando. Si quieres hacer un guiño a la caza más deportiva, oye, que se cacen con arco, que me parece una actividad preciosa, mucho más esfuerzo y mucho más ética que cualquier otro tipo de caza que puedes tirar a más distancia. Es decir, los arqueros tienen que tener más facultades. Y luego habrá que hacer una caza deportiva, ¿por qué no? Y luego una caza de gestión. O sea, ahí donde no lleguen ni los arqueros, ni los cazadores, ni los capturaderos, alguien tendrá que reducir la densidad. Y serán los técnicos que determinan la administración, que para eso tiene gente que tiene la cabeza sobre los hombros. Ahora, ¿qué pasa si esta situación se alarga y nadie interviene porque todo el mundo está interfiriendo en las decisiones técnicas y donde no deberían interferir? Pues que la naturaleza, señores, va a poner las cosas en su sitio, porque la naturaleza es implacable, implacable. O sea, lo mismo nieva y se mueren los bichos de frío y de hambre, que cuando hay una necesidad tan excesiva se autorregula, porque la propia naturaleza hace disminuir esas densidades. ¿Cómo? Pues con una epidemia, con un golpe de epidemia contagiosa que puede ser de muchas cosas, ¿no? En el Pirineo hemos tenido la queratoconjuntivitis de los rebecos. Sí. Hemos tenido casos de contagio de tuberculosis y tenemos una cosa todavía peor que es la sarna, que ha afectado ya a numerosos herbívoros en España. Me acuerdo una epidemia de sarna que hubo en Cazorla por un caso parecido. Sí, de cabra. Que fue dramático. Quedaron, no sé si llegaron a los 500 ejemplares, ¿eh? Fue dramático. Sí, sí, totalmente. Y fue por una situación parecidísima. Muy parecida a esta. Muy parecida, sí. Entonces, ¿cuál es el problema de la sarna? Primero que es muy contagiosa, muy contagiosa. O sea, que va a afectar probablemente a toda la población de cabras monteses. Segundo, que contagia a los animales domésticos. Y hay que sacrificarlos, porque se tiene mal tratamiento. Y al humano. O sea, espera, que no hemos llegado todavía. A los animales domésticos. Contagia a otras especies silvestres, o sea, al zorro, al propio lobo, ojo, al propio lobo. Y segundo, y ya como epílogo final, puede contagiar a los humanos. Y lo que es peor, la zona se queda contaminada durante años. Eso. Entonces ahora dile a los paseantes que van a ver la Sierra Guadarrama desde Madrid, no, mire usted, el Parque Nacional se ha cerrado los próximos 3 o 5 años porque está en cuarentena, porque hay unos niveles de contagio de sarna que, en fin, no vea usted cómo va a salir como entre por aquí, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias que yo entiendo que la judicatura pues pase por encima de ellas porque no son de su incumbencia, pero, en fin, alguien tiene que entrar en razón. O sea, alguien tiene que decir las cosas como son. O sea, estamos en un riesgo epidemiológico grave y en fin, yo espero que no suceda este verano. Pero es que no olvidemos que las cabras montesas pueden entrar en una situación de estrés por sobrepoblaciones después de la paridera, porque haya escasez de pastos este verano o en el centro del verano, o porque haya una escasez de agua, o luego en el invierno que haya un temporal de nieves y fríos y se debiliten. O sea, falta un detonante sí, nada más para que empiece, es un eslabón, nada más, un escalón. En cuanto se dé ese paso, estamos como de eso, si tuviésemos una espada atada con una cuerda encima, estuvimos tumbados en la cama viendo la espada toda la noche y digo, uy Dios, ¿cuándo se romperá esa cuerda, no? Pero me va a caer encima. Pues así estamos. Pero así estamos. El problema, claro, tú lo que has dicho es que alguien tiene que decirlo. Yo creo que esto ya se ha dicho claramente, pero las propuestas que presentan PACMA, por ejemplo, son irrisorias, son realistas cero. Hombre, sí. Yo, en fin, no quiero criticar a nadie por sus opiniones, ¿no? No, pero no es criticar la opinión, pero no son soluciones lo que proponen. Exacto, o sea, no son soluciones. Son ideas que se les ha ocurrido un día por la tarde o por la mañana o por la noche, ¿no? Pero no son soluciones pensadas. O sea,
¿cómo podemos pretender esterilizar la población de cabras de la Sierra Guadarrama Claro. o una proporción razonable para que la población no vaya para arriba? O sea, por favor, o sea, seamos un poco serios. Comentaron también el tema de capturar en vivo, ¿vale? Me parece muy bien. Muy bien, todas las que se puedan, Todas que se puedan, perfecto. perfecto. Y luego otra cosa que estaban proponiendo era hacerles canales a través del monte y conducirlas hacia otros sitios. Pero bueno, esta gente no ha visto una cabra en su vida. O sea, porque, o sea, es precioso lo que dice, precioso. Vamos a, como Moisés con los israelitas en el Mar Rojo, pero las cabras van a tirar por donde puedan, porque van a entrar en pánico. ¿Cómo las conduces? Como Amelín con los... Claro. Pues, por favor, seamos Pues un poco serios. era una de las propuestas que tenían, hacer unos canales a través Seamos un poco serios. del parque natural para irlas conduciendo a otros sitios sin necesidad. Claro, porque técnicos decían que el hecho de capturarlas vivas y trasladarlas era muy costoso y que, bueno, pues suponía una inversión de dinero muy alta y que Sí. no se podía hacer de todo lo que se quisiera. Entonces ellos proponían eso, el hacer unos canales y desbrozar monte y conducirlos a través de canales. Digo, sí, yo entiendo que, en fin, ideas tenemos todos y pueden ser muy razonables o muy peregrinas. O sea, el decir eso es que nunca han manejado ni gestionado cabras, ni saben cómo reacciona la cabra, ni saben lo que piensa la cabra, porque la cabra no está pensando, qué bien, me va a llevar a un sitio de pastos verdes en la cumbre de una montaña soleada. Lo que está pensando es que se me van a comer y tengo que salir de aquí como sea. O sea, por encima de los ojeadores que me manden, o por la izquierda del transecto ese que me hayan preparado, o por la izquierda del camino, por encima de la vereda, por donde pueda me tengo que ir de aquí, porque lo que piensan las cabras es que se las van a comer, y su instinto les dicta que hay que salir de allí como puedan, no en la dirección que tú pretendes que se vayan, saldrán por donde puedan. Aquella que era más oportuna. Claro, porque es su instinto, señores, que no estamos trabajando con ovejas, que no son especies domésticas, que no es todo el decir, venga por aquí, no es y un una rebaño película de Disney, de cabras domésticas que las puedes llevar con un perrito por un lado y por otro, ¿no? Ojalá, ojalá tampoco, porque no serían especies silvestres. Pero quiero decir, ojalá fuese fácil manejar a los animales y decirles, mira, ahora tienes que ir por aquí, y ahora tienes que ir por ahí, porque hay muy buenos pastos. Te mirarán así de reojo y saldrán arreando en cuanto te descuides, porque lo que piensan ellos es que te los vas a comer, De todas formas, yo creo que ellos como lo ven como la palabra caza, entonces ya lo ven como algo que les produce sarna. Entonces, ellos no se dan cuenta que los animales, como tú has comentado, de una u otra forma van a disminuir su población, incluso con sarna lo van a pasar peor que matándolas, por ejemplo, haciendo una gestión tanto deportiva como una gestión cinegética. Imaginemos por un momento que la sarna no es contagiosa ni a los animales domésticos ni a la gente, ¿no? O sea, podría ser decir, bueno, pues vamos a esperar que se autorregulen solas esta población. Les dará un sarnazo, se morirán 2.500 y todos están contentos. Y luego la población otra vez a subir. Pero el problema de esto es que contagia a animales domésticos y contagia a las personas, y contagia a los zorros, contagia a los lobos, contagia probablemente a los jabalíes, a los corzos, a todo el que se mueve por allí, a los conejos, a todo el que se mueve por allí. O sea, que estamos estamos tocando temas de mucho riesgo. O incluso a los perros de personas de Pacma que vayan a darse un paseo por el parque nacional. Vamos, no te quepa duda, y a los paseantes. O sea, joder, vamos a tener un poco de sentido común, ¿no? Claro. Y luego, bueno, no hemos hablado de la flora que se ve afectada también en el parque natural de especies que incluso están amenazadas dentro pues sí, eso es una lástima, porque la densidad ya ha llegado a unos niveles que, claro, se comen todo. O sea, esto es lo mismo del índice de apetencia que decíamos, ¿no? O sea, las especies de flora que estén más accesibles, pues son las que antes se comen, aunque no sean tan palatables, tengan tan buen gusto. No, además las cabras se comen todo. Llega un momento en que se comen todo lo que está a su alcance. Y ellas no entienden si tiene una etiqueta de especie protegida o no, o especie rara o no, ¿sabes? O sea que en fin, eso es un problema grave. O sea, y no olvidemos que de esa flora en muchos casos dependen especies de insectos, abejas, que viven exclusivamente en algunas especies de las que se están comiendo, ¿sabes? O sea que el impacto es serio, ¿no?
Es toda una regulación, porque claro, o sea, hay especies, vamos, yo conozco la zona y hay acebos, tejos o en los servales, por ejemplo, de los cazadores, que las cabras se comen y que, entre otras cosas, contribuyen, lo que tú has dicho, pues a que otros insectos y otros animales vivan de ellas, de esas Y plantas, sobrevivan gracias a ellas, sí. claro, y luego aparte, que si no hay plantas, cuando llueve, el agua va arrastrando la tierra, por lo cual Sí. hay una degradación del terreno bueno, pues que puede provocar cosas peores dentro, no te digo a lo mejor en 10 años, pero sí en 30 años. Sí. Pero luego, Javier, yo creo que el quid de la cuestión aquí, porque todo esto que hablamos nosotros, pues vamos, a la gente a la que estamos criticando constructivamente, me refiero, Sí, pues les sonará mal. Y a los oyentes tuyos que les guste la caza o el campo, les parecerá que está lleno de sentido común, a unos más que a otros, me imagino. Bueno, porque al final estamos suponiendo o sacarlas vivas o sacarlas con caza selectiva, con caza técnica, con caza deportiva, como sea, ¿no? Con caza, con muerte. Y el problema de nuestra sociedad, que eso es un poco donde reside también aquí de la cuestión, es que no nos gusta la muerte. O sea, no queremos ver la muerte ni en pintura. no la aceptamos. Ni queremos ver la sangre ni en pintura. Ni en pintura. Tú vas ahora mismo a una carnicería o a un hipermercado y te encuentras unas bandejas maravillosas con unos filetitos todos cortados iguales y digo yo, preguntas a un chavalillo pequeño que no hayan explicado mucho estas cosas y dirán, ¿tú sabes cómo viene la carne? Y probablemente piense que viene de una máquina que sale una especie de longaniza larga y que el lomo se va cortando así solo. O como cuando aquella encuesta que hicieron a los escolares de Madrid, que dibujaran un pollo, una gallina y pintaban el pollo ese que viene ya sin plumitas y sin patitas y sin cabecita en una bandeja de plástico, ¿no? Sí, o los Porque huevos. era lo único que habían visto, ¿no? O sea, los animales, para que nos lo comamos, hay que matarlos antes. Hay que matarlos antes. Y cuando los matas, se les cae la sangre que tienen dentro. Eso no lo queremos ver. No lo queremos ver, porque no queremos ver ni la muerte ni la sangre. Entonces, la caza es muerte y sangre, porque es un proceso natural y no hay manera de evitarlo. O sea, en fin, hay maneras de evitarlo, sí, la electrocución, esas cosas tan que muchas veces también han sugerido, ¿eh? Hay algún método de estos, en fin, más que irrisorio, ¿no? Pero la sociedad es que no quiere ver ni la muerte ni la sangre, por eso reacciona así ante la fiesta de los toros o ante la caza. O sea, es que se revela porque es muerte, señores. Sí. Oye, y a mí lo que me extraña y me confunde un poco es que veamos esos documentales de animales de África y de todos lados que se comen unos a otros, que están en la pobre presa sufriendo y nadie se acuerda de la pobre presa que está ahí sufriendo y sangrando y echando sangre por el hocico. ¿Sabes? Sí, o como yo digo, bueno, no se acuerdan de muchas de otras especies que pues que también lo pasan mal. Oye, las hormigas también se las pisa. ¿Qué pasa? Yo estoy pensando el día que ya nuestra sensibilidad llega a ese punto en que prohibamos viajar porque estamos atropellando los mosquitos con el parabrisas de los coches, ¿sabes? Que llegará. Carlos, claro, al paso que vamos. Carlos, todo se andará, no te preocupes. Si se les ocurre alguna cosa, no te preocupes que lo sacarán adelante, seguro. Pero bueno, Carlos, pues yo creo que solamente me queda darte las gracias por la lección que nos has dado tanto de biología como de ha Muchas sido gracias. no, de verdad. Y cuando hablamos con personas que saben y que han estudiado de lo que se habla, pues realmente se nota. Y te doy las gracias porque, pues has explicado las cosas tal y como son. Y pues esperemos que, como tú has dicho, no solamente esto llegue a cazadores o a gente que están relacionados con el mundo rural, que cada vez hay más diferencia y más distancia entre el mundo lamentablemente urbanita y es un problema grave ese. Lamentablemente, sí. Y que llegue también pues a gente en el que piense que esta gestión que se quiere llevar a cabo con las cabras no es la adecuada, porque, como tú dices, se incluye la palabra cazar y la palabra muerte, que lleva la palabra pegada a la palabra muerte a la de la caza, A la caza, sí. pues
esperemos que les llegue y que, bueno, pues que se den cuenta o que les haga por lo menos reflexionar y que no es matar por diversión. En este caso es matar por hacer una gestión y que en un futuro, para regular las poblaciones y que no vuelva a pasar lo que ha pasado, habrá que hacer una gestión anual, por decirlo de alguna forma. Sí, una extracción anual, es que no hay otra solución, ¿sabes? Porque luego además dicen, no, la caza es que es gratuita y tal, y la muerte es gratuita. No es gratuito, o sea, es un proceso natural, señores. O sea, que es que los animales nacen, viven, se reproducen y mueren. Como nosotros. Algunos tardan 2 días y otros tardan 50 años. Y otros tardan afortunadamente 100 años, ¿no? Como las ballenas o las tortugas, ¿no? Pero es que es un proceso natural. Que es que nosotros no queremos verlo, pero es que está ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, no pensemos tampoco que la caza deportiva es una caza gratuita y fútil. También cumple su papel, porque es que hay que extraer esos animales. El cazador ese paleolítico de pieles y de una zagalla, pues se ha cambiado con una chamarra perfectamente calorífica y un rifle, pero poca más la diferencia, ¿eh? Sí, nuestra mentalidad de cazadores, sí, tractores, recolectores sigue ahí. Sí, totalmente. Por eso me alegro. Claro, totalmente. Me alegro. Y es lo que nos hace ser cazadores y que nos guste tanto la caza, ¿eh? Y cuidar de los animales como lo hacemos, porque realmente lo que hacemos es cuidarlos. Sí, porque yo no recuerdo que haya sido ninguna asociación ecologista la que haya reintroducido la cabra montés en la Sierra Guadarrama. No. Es que no lo recuerdo, ¿eh? No, y como tú antes has comentado, en la nevada que hubo hace 2 o 3 años en Picos de Europa, que murieron tantos animales, yo no recuerdo ver ningún partido animalista que llevara alimento a la alfalfa allí con la nieve por la cintura. Yo tampoco me acuerdo. Y la gente que tenía ganado aprovechaba y le dejaba sus alpacas de heno, sus alpacas de paja para que los animales no se muriesen, pudieran comer. Sí, y eso no lo hicieron las asociaciones ecologistas, que yo recuerdo tampoco. No. Y como tampoco hacen estar controlando los canales de Castilla para que no se ahoguen los bichos para allí, que no se ahoguen los animales que van a beber y que se queden metidos. Claro, es que bueno, vamos a dejar el tema porque es un tema controvertido y además que lo que tú has dicho no nos lleva a ningún lado, porque a nosotros lo que nos interesa es que nuestros argumentos lleguen a ellos para que por lo menos hacerles reflexionar y a ver si se dan cuenta de que nuestro afán no es el de matar o cazar, sino es el de controlar y regular poblaciones únicamente, que sí, que estamos desarrollando nuestro instinto, estamos llevando a cabo nuestro instinto, sí, pero con un motivo. Ya está, simplemente es eso. Así que... Perfecto, Javier. Carlos, un abrazo y muchísimas gracias por la lección que nos has dado. Muchas gracias por darme la oportunidad de comentar esto. Muchísimas gracias, Javier. Y ya sabéis que desde el Morral del Cazador para la Escuela de Ingenieros de Montes tenéis los micrófonos abiertos para cuando queréis comentar cualquier cosa, que es vuestra casa. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado, amigos míos, un nuevo programa se nos va, como las palabras que se lleva el viento, pero este programa el viento no se lo lleva, porque queda para siempre subido a la plataforma iVoox y en internet lo podéis escuchar cuando queráis, ahora o dentro de un año. Pero bueno, que espero que hayáis disfrutado de la charla que hemos tenido con Carlos Otero, pues una persona con conocimiento, como lo hemos dicho, que nos ha contado pues cómo es la situación de la cabra y lo que puede ocurrir si no se toman medidas urgentes ya mismo. Como no está en nuestra mano y en nuestra mano está únicamente el poder denunciarlo, pues no, pues para eso es lo que estamos haciendo. Pero los que se tienen que dar cuenta y dejar de poner trabas a los métodos que está intentando poner la Comunidad de Madrid, y como se hacen en muchas otras regiones, un control, como se hace en Gredos, como se hace en las Batuecas, como se hace en Granada, pues mientras no se ponga remedio, esto pues seguirá igual y llegará un momento en el que la situación pues explotará y será cuando tendremos el problema. En fin, que las formas que tenéis para poneros en contacto con nosotros, pues en Facebook, en el Morral del Cazador, en Twitter, en el perfil @elmorralcazador y en el correo elmorraldelcazador@gmail.com. Nos escuchamos dentro de 7 días.
Hasta entonces, lo que os digo siempre, por favor, mucho cuidado con las carreteras y con los coches. Cuidado con las armas, que más vale que se vaya una pieza y asegurar el tiro que tener luego un disgusto que lamentarlo toda la vida. Así que cuidadito con las armas, por favor. Y ya sabéis cuál es nuestro lema, que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!